Bueno, yo iba para bibliotecaria, pero yo desde pequeñita, cuando era niña, y me preguntaban, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Y mis primas decían, pues azafata, peluquera, tal. Yo decía, yo quiero ser película de vaqueros, Ok, Wow. ¿por qué de vaqueros? porque era el cine que veía con mi papá. Bienvenidos a Blue Talks. Hoy tenemos una sesión muy especial porque además es nuestra primera sesión con una invitada que bueno, nos está haciendo el honor de acompañarnos desde otro continente. Por eso estamos teniendo esta sesión de esta manera atípica. Ustedes están acostumbrados a vernos en otro formato, pero bueno, pensamos que esta invitada vale muchísimo la pena. Ella es productora ejecutiva, es guionista, ha formado parte de proyectos como El Diario, Sabrás qué hacer conmigo, Águila Roja, Yucatán, Quiéreme y muy recientemente Juana, de la cual tendremos oportunidad de platicar desde luego con mayor detalle, que es la ópera prima de Daniel Jiménez Cacho. Majo, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, Doc. Muy emocionada de esta sesión remota. Es nuestra primera sesión remota también. Y eso me emociona muchísimo. Pero más que la sesión, me emociona poder presentar a una mujer en el cine. Y creo que es algo que nos hemos enfocado, tratar de enfocar diferentes perfiles para que nosotros como estudiantes podamos verlo. Pero me emociona muchísimo esta invitada porque es una mujer que la rompe en todos aspectos y que no solo se enfoca en un área del cine, sino que nos ha demostrado también a las niñas y a las mujeres jóvenes que se puede hacer más de una cosa en el cine y eso a mí me vuela la cabeza. Definitivamente, ya platicaremos con ella de su trayectoria. Por favor, no se olviden, conversen con nosotros, déjenos su like. Compartan este video, suscríbanse al canal y ya lo saben, ahora también hay una cosita nueva por ahí que se llama hypear, así que hypeen este video. Y bueno, pues sin más, Majo, vamos a presentarla. Va que Emma va. Beltrán, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues estoy muy sorprendida, la verdad que los oigo y digo, wow, esa soy yo. Qué sorpresa. Sí, Sí, muy bonita, eres tú, Emma. muy bonita tu presentación, Majo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Emma, por motivarnos y por enseñarnos que hay un camino. De hecho, me gustaría arrancar con que nos cuentes a qué te dedicas. En tus palabras, nosotros ya hicimos una presentación, pero no es lo mismo a tú que lo vives en el campo. Cuéntanos. Hmm, ¿A qué me dedico? Pues fundamentalmente a crear ficción y a través de esa ficción tratar de, pues, no sé, remover alguna que otra reflexión, porque conciencia ya sé que no, ya a mi edad ya sé que no. Partía de ahí, ¿no? Cuando era jovencita, sí, el cine puede cambiar y sí creo que el cine puede cambiar, pero a un nivel muy individual, no tan colectivo. Esa es mi sensación, por lo menos actualmente. En la historia del cine sí ha habido películas e historias que efectivamente han cambiado un rumbo, ¿no? Quizá no en la medida, o sea, en la dirección en la que quisiéramos, pero sí lo han logrado, ¿no? Eh, Ahora es más complicado. El negocio del cine, pues, está extraño. Ahora, por ejemplo, hacer una película independiente es muy complicado, muy complicado. Sobre todo la distribución de esa película independiente. Claro. Pero bueno, esto es, pues sí, crear historias, crear ficción, entretener. Cuéntanos, Emma, por favor, ¿cómo empieza este camino? Hace algunos años, cuando estabas eligiendo a qué te ibas a dedicar profesionalmente, qué ibas a estudiar, ¿qué fue lo que decidiste estudiar y cómo tomaste esa decisión? Pues, mira, se me va la voz y todo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que no soy un... O sea, mi vida en general ha sido bastante anárquica. Y en el ámbito laboral también. Yo empecé muy joven, muy joven, con 19 años, en una producción aquí española que se llamaba ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Visitando a una amiga en un rodaje. Hubo un evento, una anécdota,
que de manera mágica solucioné, una cosa muy simple, pero que se estaba convirtiendo en un problema muy grave para la producción, y el productor me invitó a seguir. Entonces, bueno, yo estudié biblioteconomía, archivística y documentación, porque me gusta también mucho la literatura y el objeto, el libro en sí, y las bibliotecas y su silencio, en fin, anyway. Pero bueno, me topé con este rodaje en un verano de mis 19 años y me colé en ese rodaje, y ese rodaje me llevó a otro, y ese otro me llevó a otro, y otro, y otro, y otro. Antes Hizo de... que te quedaras en ese primer rodaje. ¿Qué hizo? Porque no cualquiera. O sea, ¿qué hizo la diferencia para que te eligieran a ti para acompañarlos a los siguientes rodajes? Bueno, pues os cuento la anécdota. La anécdota es divertida. Pues era una noche, rodaban de noche, y entonces la actriz protagonista decidió que no iba a salir de su caravana, de su camper, hasta que no tuviera un jugo de naranja. Ok. Eso era materialmente imposible en ese momento, porque ni estábamos en época de naranjas, era como agosto, no existía el mundo del 7-Eleven, o sea, era otro Madrid. Y era de noche, eran como las 3 de la mañana, y yo estaba de visita. Y yo veía que había como mucho jaleo, ¿no? Como mucho lío. El ayudante de dirección estaba desesperado, el productor estaba en los nervios, y mucha gente alrededor de la camper, y pues que no sale, y que no sale, y que no sale, y tal y cual, y como que me enteré que lo que estaban buscando era un juego de naranja, y dije, pues un juego de naranja ha frenado una producción, wow. Y entonces, pues estábamos ahí rodando en una plaza donde había varios edificios, y en un edificio yo vi una luz encendida. Y entonces pues me fui al portal de esa luz encendida y conté uno de tal, pues el 9. Y había como varias letras, ¿no? El A, el B, el C. Y pues fui tocando todos. A, noveno B, noveno C, noveno. Afortunadamente había una mujer encantadora que se llamaba Victoria, de la que no volví a saber nunca nada más. Y entonces le expliqué y le dije, pues perdone usted la hora, fíjese, estamos aquí rodando, es un poco loco todo, pero... Necesito un jugo de naranja. Y la señora encantada me dijo, ay, claro, cariño, sube. Y entonces me hizo un litro, una jarra de 1 litro de zumo de naranja. ¡Wow! Y cuando estaban todos ahí chillándose, y vi el jugo de naranja, dije, es esto lo que buscan, ¿no? Entonces, claro, a los ojos del ayudante de dirección del productor, dijeron, ¿quién coño es esta? O sea, ¿de dónde Una sale? mujer que resuelve. Qué raro. Una jovencita, además, ¿no? Como... Y entonces, claro, el productor como que me dijo, tú tienes alma de producción. O sea, acabas de solucionar un problema de millones de pesetas. Sí. Y dije, bueno, ¿quieres trabajar en esto? Le dije, sí, pues mañana a tal hora en tal sitio. Y ya. Pero fue un brinco de carrera, porque tú ibas para literatura. Bueno, yo iba para bibliotecaria, pero yo desde pequeñita, cuando era niña, y me preguntaban, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Y mis primas decían, pues azafata, peluquera, tal. Yo decía, yo quiero ser película de vaqueros. ¡Wow! Ok, ¿por qué de vaqueros? Porque era el cine que veía con mi papá. Era el rato que compartía con él. Entonces era película de vaqueros. Y bueno, pues siempre he sido, o sea, gracias a mi padre, pues siempre he sido espectadora de todo tipo de cine. O sea, a mí con 9 años me lleva a ver Odisea 2001 en el espacio. Ay. O sea, claro, pues no me enteré de nada, y cuando ya fui más mayor era como, ¿en qué cabeza cabe llevarme a ver esto? ¿No? Pero pues bueno, pues afortunadamente, ¿no? Gracias pues sí, a la incapacidad de ver a un niño que tenía mi padre. Claro, porque hay que verla, pero no a los 9 años. A los 9 años en un cine, o sea, sí, me fascinó, ¿eh? No entendí nada, evidentemente, pero me fascinó. Oh, sí. Entonces, bueno, yo iba, no sé a lo que iba yo. Yo no lo sabía, porque también me gustaba mucho la veterinaria. Entonces, bueno, pues ahí, yo qué sé, una va haciendo su camino, va dejando salir su esencia, ¿no? Creo, supongo. Mm. Porque estabas en este camino, estabas todavía estudiando, ¿cierto? Por lo que nos contabas. Estaba estudiando, en ese momento estaba estudiando además
dos carreras, la de biblioteconomía y luego una que, o sea, cuando yo en esa edad, en ese momento en Madrid, por alguna razón se cierra la escuela de cine, ¿no? Durante 3 años, que justo son los 3 años que me tocan a mí, que me hubieran tocado poder entrar, pues se cierra. Y entonces aparece una escuela privada que se llamaba Escuela de Artes Visuales, que venía de Nueva York y abrieron como un curso, o sea, como, bueno, una carrera que iba con todo el sistema gringo, ¿no? Todo el sistema norteamericano de semestres y punto y tal. Y era privada y yo pues la hice, entonces, porque era la condición que me pusieron, ¿no? O sea, porque no estaba, esa carrera no estaba homologada por el Ministerio de Cultura español. Era como de, no era un título, ¿no? Entonces era Ok. esta cosa de la titulitis. Perdón. Lo estoy diciendo No, en el está bien. foro. O sea, No, y es que definitivamente así era, y mucho más en esa época. O sea, si ahorita sentimos que necesitamos un título y para enfrentar la vida con más herramientas, en esa época era indispensable. era indispensable además ya no solamente para la sociedad, sino para tu familia, ¿no? Era como de tener un título, tener un título. Y nada, entonces me hice las dos a la vez. Yo no sé cómo lo hice, la verdad. Hoy lo pienso y digo, wow, bendita juventud, ¿no? Que no, inconsciente. Y nada, pues eso, ahí, pues ya, pues así empecé, en un agosto. ¿Y qué De, pasó para ti después de eso? ¿Cómo llegan? O sea, seguías estudiando, terminas tus carreras, pero seguiste trabajando, incursionando en otros proyectos. ¿De ahí te llega alguna otra invitación? sí, fue muy rápido porque cuando acabo el curso de las artes visuales me becan para ir a Nueva York. La propia escuela me quiere llevar a Nueva York y a la vez, a la par, me sale la posibilidad de entrar como meritoria, o sea, como la que cuida la valla de la valla de la valla, en una serie española. Y yo dije, pues mentalidad muy española, ¿no? Muy de, no, trabajo, dinero, ahorro. Ujú. Eso es muy español. Este, y me quedé, no fui a Nueva York. Básicamente me he arrepentido toda mi vida, pero no, es broma, es broma. La verdad es que no, creo que estaba bien. O sea, ese libre albedrío lo usé bien. Y pues nada, tuve una entrevista. El director de la serie de pronto como que me cazó así tomando un café y él decidió que yo me quedaba. Él dijo, Wow. esta chica se va a quedar sí o sí. Y se va a quedar aquí, sentada a mi lado. Y dije, güey. Y nada, y me quedé, empecé pues ahí de meritoria. Entonces mis labores eran mantener los camerinos de los actores en perfecto estado y que el grupo electrógeno que daba luz al plató, al foro, nunca jamás en la vida se quedara sin gasóleo. Entonces fui bañada por gasóleo varias veces Ok. y aprendí mucho, la verdad, ya aprendí mucho. Era una serie que se veía mucho en España y ¿Cuál era la serie? se llamaba Los ladrones van a la oficina. Y había, pues, ¿no? Como el elenco era así muy relevante en este país, estaba Lola Flores y Lolita, y era como, wow. Y trabajé mucho, mucho, mucho. Yo vivía en un pueblito y el plató estaba, o sea, el foro estaba en la otra punta del mundo. Entonces había muchas noches que dormía en un camerino, me llevaba ropa, entonces claro, era como de, es fantástico, porque eres la última que te vas y la primera que llegas. Y yo decía, sí, 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 sí. Y vivo Fantástico, lejísimos. fantástico. Sí. No tengo coche, porque no tenía coche, ni tenía carnet, ni nada, nada. Y decía, sí, 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 es que sí, sí. Pero, y luego, pues sí, se lo confesé al productor. Porque, claro, el productor, Miguel Ángel Bernardo, me dijo, aquí está pasando algo, o sea, no puede ser, o sea, no hay manera. Y que estés tan viva, ¿no? Porque no paras en todo el día. Le dije, mira, la realidad es que he dormido en todos los camerinos. Al camerino de Fernando Fernán Gómez le falta un poquito de aire acondicionado, que le sobra al de José Luis López Vázquez. O sea, fue como, y entonces así, pues yo sé, caía bien también, o sea, es verdad que me comprometía mucho y tenía tenía mucha hambre de aprender. Eso es importantísimo. Mm.
Y ya, y esa serie la dejé y me fui a Valencia firmemente convencida de que iba a ser panadera, porque estaba muy cansada, fueron 2 años seguidos de muchísimo trabajo. Y la industria del cine es una industria, es agresiva, a veces es hostil, ¿no? Es como, es una gran, es la gran hoguera de las vanidades. Y hay que tener cuidado cuando tienes pues un ego frágil y eres joven, en fin, es como, en ese momento también te hablo, ¿no? Los 90 en España, ahora no sé qué sería empezar ahora, la verdad. Este, y me fui a Valencia y según llegué a Valencia, pues justamente estaban rodando la primera película que hacían en 20 años en Valencia. Entonces un colega me llamó y me dijo, oye, necesitan una segunda ayudante de dirección. ¿Te animas? Dije, nunca lo he hecho. ¿Te animas? Y le dije, pues sí, pues venga. Y me lo pasé súper bien. Y me la hice y no dormí nada. O sea, fue muy divertido, muy, muy divertido. De ahí pues salió un gran, gran, gran amigo al que adoro, un director de fotografía, Juan Miazpiro, un tipazo, que ahora vive en Nueva Jersey, creo. Pues nada, pues ahí estábamos, jóvenes y valientes. ¿Cuál fue esta película, Emma? Ay, güey, Carlos. Es que a nuestro público le gustan los títulos porque así lo visualizan más fácilmente. Claro, claro, y luego lo pueden chismear en internet. Híjole, no me acuerdo cómo se llamaba la película. Perdonadme, chicos, tengo muchos años y estoy en plena menopausia. Tengo la memoria la tengo un poquito fragmentada. Dame un rato a ver si me acuerdo y si no, busco ahora o le pregunto a Juanmi, es que no me acuerdo. Espérate, dame un segundo, que igual tengo aquí ¿Me puedo mover de aquí? Claro, adelante. Ah, Ahora bueno, sí pues que tengo esta es tu Blue Talk. bestseller. ¡Órale! Ok, súper. ¡Wow! Con este equipo de cámara hice más películas que me regalaban siempre como éramos el Comando Valencia y me regalaban las, las claquetitas de los insectos, de cuando hacíamos insectos y rodábamos en película en 35 milímetros. ¡Wow! Y ahorita mencionabas algo muy importante, que es la valentía. Sí. La valentía en la juventud. Justo Mm. dijiste jóvenes valientes y yo creo que sí se requiere muchísima valentía para ser parte de estos proyectos. Y más cuando tu giro inició siendo otro. Ujú, ujú. O sea, ¡Wow! veo que me llama la atención que para ti es importante de dónde partes, ¿no? O sea, de cuál es el inicio. Sí, porque creo que es lo que te empuja. No sé si estés de acuerdo conmigo. Un poco te empuja y al el camino vamos encontrando como esas cosas que nos hacen seguir soñando y seguir apostando por nosotros en ese camino. Pues es que eso es justo lo que es que claro, es que tú ahí le has dado la clave, ¿no? El sueño. O sea, cuando yo empecé a estudiar biblioteconomía porque había una parte de mí en mi cabeza que decía, hacer cine es un sueño tan grande que, que es eso, es un sueño. O sea, no, o sea, como céntrate en algo tangible, ¿no? Ve algo tangible. Pero luego la vida tiene sus propias particularidades, ¿no? Y sus bellísimos regalos y de pronto, pues eso, te coloca un día una amiga que está haciendo una película, te dice, ¿quieres venir a vernos? Y dices, sí, claro, quiero ir a verte. Y luego pues salen no sé, pues supongo que tu naturaleza, porque y apareces con un jugo, un litro, un jugo de naranja, o sea, nada de eso estaba planeado, yo nunca pensé, nada de eso. Fue como, o sea, esta cosa de que los sueños se cumplen, sí, sí se cumplen, la verdad, pero muchas veces, o por lo menos en mi caso, ha sido como, en retrospectiva, ¿no? Ahora desde mis 50, casi 53, digo, pues sí, muchos de mis sueños han cumplido. Desde luego, no como me los había imaginado. O sea, sí puse la flecha y se ve que la solté y la vida hizo el resto. Yo provoqué esa vida, ¿no? Porque la vida también hay que provocarla. O sea, no te puedes quedar sentado a que no hay que provocar la vida en la dirección en la que tú quieras. Y Pero hay además que... creo
que ha habido como mucho, por lo que nos vas contando de estos inicios tuyos, estas oportunidades que se dan, que pueden ser ni siquiera oportunidad laboral, ¿no? Es un poco como esta cuestión de, oye, vente para acá, quieres ver un poco, y tú ser proactiva, hacer algo, y luego también tomar estas oportunidades, ¿no? Porque creo que hay mucha gente a la que le pudieron haber dicho, oye, ¿quieres ser la segunda asistente? Y decir, no, yo no sé hacer esto, no lo hago. ¿Sabes? ¿No? Y entonces, más esta cuestión que tú has tenido de, pues, aventarte, arrojarte y decir, sí, claro que lo hago. O sea, no sé muy bien de qué va, pero yo lo voy a hacer, ¿no? Y voy a aprender y voy a estar ahí comprometida. Pues es lo que te decía, jóvenes y valientes, o sea, y cuando eres joven y valiente, detrás de valiente, agazapada está inconsciente. O sea, ¿no? Sí, también un poco. Así como detrás empujando la palabra valiente, pero en realidad hay mucha inconsciencia. Y bendita inconsciencia, ¿eh? O sea, y luego, pues sí, o sea, flexibilidad ante lo que se te presenta, ¿no? O sea, yo no mentí, yo no sé hacer esto. O Claro. sea, más que no sé hacer esto es yo nunca he hecho esto. Que puedo aprender, por supuesto que puedo aprender, pero yo no he hecho nunca esto. Pero era una película tan precaria, porque era la primera que se hacía en no sé cuántos años, que es que no había equipo, no había gente. Entonces era como, si sabes algo de producción, si has estado en un set, si, pues al final aplicas la lógica y eso se va construyendo, ¿no? Y luego tienes ayuda de gente, el ayudante de dirección que a mí me tocó, era un tipazo, sabía cuáles eran mis carencias y también supo cuáles eran mis fortalezas. Y él supo ser un buen jefe. Hay que ser buen jefe también. Oye, Emma, ¿qué roles te ha tocado desempeñar en diferentes producciones? Porque ya nos has compartido un par, pero ¿te tocaron otros roles también? Sí, claro, he hecho de todo. O sea, yo empecé como meritoria, luego fui auxiliar, luego fui segundo ayudante de dirección, hice coordinación de producción, dirigí una película, he producido 2 películas, he escrito un montón, fui guionista, soy guionista, hola, soy guionista, creo, todavía, no sé. De todo, he hecho de todo. O sea, yo llevo desde los 19 años en el cine. No he hecho otra cosa en mi vida que estar en cine, que trabajar en cine, que nutrirme de cine y que nutrir al cine también. Mm. ¿Cómo te defines más tú hoy? Obviamente como guionista, pero ¿hay alguno de estos otros roles que tú consideres son las cuestiones que tú haces principalmente en el cine? Mira, hoy, o sea, yo me defino como guionista porque es lo que soy, pero soy productora ejecutiva, en realidad. O sea, yo elaboro, o sea, mis guiones, había un productor en México que fue un gran amigo, que me decía, tus guiones ya vienen con el plan de rodaje hecho. O sea, procuro, como he chupado tanto set y me he encontrado en el otro lado siendo ayudante de dirección, asistente de dirección, tantísimas veces con el problema de no haber conjugación entre el presupuesto y el guión que se tenía, que era un problema luego a la hora de levantarlo porque pues generaba mucha frustración a veces, ¿no? Tanto en el director como en el productor, porque era, y en los equipos, ¿no? Porque a veces llevábamos a los equipos a unos extremos y entonces yo decía, ¿por qué no puedo entender por qué, o sea, cómo no puede conjugar, cómo no conjuga el presupuesto con el guión? Entonces como que cuando empecé a ser guionista había mucho recelo, ¿no? Con los productores, ¿no? Entonces te llamaban, oye, mira, es que me encantaría que hicieras una película sobre lo que sea. Y yo decía, muy bien, ¿qué presupuesto tienes? Y enseguida era como de, ¿y tú para qué quieres saber eso? Y yo decía, fundamentalmente para facilitarte la vida. Claro. O sea, no es lo mismo hacer una escena de una conversación entre dos jefes del ejército, dos generales del ejército romano en la estepa castellana, con todos los soldados alrededor, que la misma escena dentro de una tienda con los soldados fuera, que los vas a escuchar. No es lo mismo.
la conversación no cambia. Entonces es de, ¿dónde colocamos el dinero? ¿En el audio o hacemos esta escena y el resto de la película no? Es como, porque eso o sea, ese es el juego también del cine, ¿no? Crear con lo que tienes. O al menos eso es lo que yo he vivido. Entonces era cuando ya entendían esto, me decían, no, yo tengo una película de 2 millones de euros. Ya, perfecto, pues vamos a escribir una película de 1,5 millones para que tengas medio de margen. Porque un día la actriz se levanta triste, porque otro día el coche no arranca, porque puta, se cayó el decorado porque hubo una lluvia, porque me ha pasado. Porque yo he estado localizando en el norte, en el País Vasco, varios lugares naturales, locaciones naturales, y el mero día de ir a rodar, la noche anterior había habido una lluvia torrencial y no tenía, porque se había llevado la carretera, no teníamos carretera. Esos son imprevistos que atentan directamente contra el presupuesto. Entonces dices, ok, ¿cómo lo solucionamos? ¿Lo solucionamos desde guión? Se puede. ¿No se puede? ¿Lo solucionamos con presupuesto? Pues ten un margen. Si ya viene eso desde el guión, si yo te escribo un guión que de entrada te está no ahorrando, sino permitiendo tener un colchón de 500.000, pues qué chingón, ¿no? Wow. Adelante, Majo, adelante. Sí, no, porque aparte es, o sea, ¿cómo realizas este trabajo? O sea, porque una cosa es tener una idea creativa y o sea, plasmarla en un guión, pero ya pensar en presupuesto, ¿cómo logras incluirlo y mezclarlo? Porque se hace muchísimo trabajo de mesa también por parte de producción para hacer un desglose de todo lo que se va a requerir y todo lo que te pide ese guión. Y tú ya lo estás haciendo a la hora de escribir ese guión. Pero el trabajo que yo hago previo no invalida, ni incapacita, ni anula el trabajo que se va a tener que hacer igualmente en producción. O sea, ¿cómo lo hago? Con experiencia. ¿Sabes? Es que es lo que te digo, yo empecé en un set. Empecé viendo cuáles eran los problemas, ¿no? Es decir, ¿por qué no llegamos a esto? ¿Por qué vamos tan ahogados? ¿Por qué esta película se leía tan bien? Y luego ves la película y dices, madre mía, qué horror, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estaba? Entonces vas aprendiendo, o sea, esto, claro, te lo cuenta ya una señora de 53, ¿sabes? Que lo que se dio cuenta a los 33, pero llevaba desde los 19. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues de manera natural. Es decir, mis primeras versiones de pronto a lo mejor pues me salen, me lo invento, 25 locaciones. Y digo, a ver, espérate un momento, 25. ¿Son necesarias 25? Entonces repaso y barro. Ah, no, esta la puedo unir, esta la puedo cambiar, esta la puedo tal, tal, tal. Si yo pongo esto en vez de en un bar, en un baño y ta, 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 aquí tengo un grupo de locaciones que a nivel de búsqueda, cuando esto se levante y se vaya a rodar, en vez de buscar muchas pequeñitas, igual nos merece la pena construir para hacer todas estas pequeñitas y tienes 3 semanas de rodaje parados en un plató, en un set. Porque ya está ahí, porque no lo sé, no, es que yo creo que eso pues se aprende ensayo y error, ¿sabes? Y se aprende mirando, observando y diciendo eso, ¿qué falta? ¿Qué es lo que nos falta y qué es lo que nos sobra? Entonces sí es verdad, yo luego cuando me lo dijo esto su productor, como que empecé a ver mis guiones y dije, hostia, es verdad, o sea, sale algo natural, ¿no? Como de, sí. Sí, fuiste desarrollando esta visión de comprender cómo se relacionaba el guión con el presupuesto y dónde irle poniendo el valor, ¿no? A esto, ¿no? Que es lo que tú nos compartías en el sentido de, pues si tengo tanto dinero, ¿cómo lo puedo resolver para que funcione? Y además entender que hay muchos imprevistos. Nos has dado una idea ya, pero yo creo que valdría la pena si nos puedes ayudar a eh, definir de alguna forma qué hace exactamente un productor ejecutivo. Pues es que, a ver, un productor ejecutivo hace muchas cosas, pero fundamental desde, a ver, lo que a mí me enseñaron, porque hay diferentes perfiles, no es lo mismo ser un productor ejecutivo en México, que en Estados Unidos, que en España, que tal. Pero a grandes rasgos, digamos que es como la persona encargada de que haya, coherencia o conjugación entre el presupuesto
y el guión, y que luego la gente a la que tú, el equipo al que tú sumas para que ese guión se convierta en película, sea compatible, no siempre se da. Hay equipos los que sabes perfectamente que, me lo invento, la de vestuario no va a compatibilizar bajo ningún concepto con la de maquillaje, porque no van a compatibilizar. Pero si tú estás ahí mediando y tú estás ahí o sea, en modo bisagra, ¿no? Logras que la expertise y el talento de estos dos egos heridos, en la gran mayoría de los casos, lleguen a un acuerdo, pues los invitas a participar contigo y luego estás como, o a mí me gusta mucho estar muy pegada al proceso, a todo el proceso, con el director o directora. Ser sostén de alguna manera y ser debate, o sea, puedo llegar a ser muy incisiva y muy beligerante. Yo sé que soy así y eso a veces hay gente que lo recibe bien, normalmente con el tiempo, en el momento de qué coñazo de tía. Yo lo sé, soy consciente, pero para mí hay una máxima que es, si tú y yo hoy, por la razón que sea, mañana nos despertamos y queremos ser tú un monje franciscano y yo una monja budista, que la peli siga, que la peli pueda seguir, que la peli sea. Entonces, esto no va ni de ti ni de mí, va de la peli. La peli. Lo primero es la película. Una vez que ya has logrado la financiación, bendito Dios, con lo que cuesta, es como protejamos esto, protejamos esto, protejamos esto bajo tu criterio, protejamos esto bajo tus necesidades, protejámoslo, pero protejámoslo. Entonces, pues básicamente eres como entre una hada madrina unos días y la bruja del cuento otros, o sea, depende. Y eres una bisagra entre la dirección de producción y el director. A veces te toca decirle a la dirección de producción, no voy a discutir contigo, mañana viene un Steadicam sí o sí, y ya veremos de dónde sacamos el, porque este plano que este señor quiere es No necesario, negociable. no es negociable. Y a veces me tengo que dar la vuelta y decirle al director, amigo, piensa otro plano. Y si no tienes ideas, aquí te van 20. De las 20 elige una. Ahora tú sigues siendo productora ejecutiva, pero hoy en día eres más guionista. ¿Cómo se construye tu camino como guionista? Pues desglosando muchos guiones en set, o sea, como yo ante dirección durante muchos años desglosando los guiones y dándote cuenta de que como ayudante de dirección no conjugan con el presupuesto. Y leyendo mucho y pues también entré de chiripa. O sea, en otra época, otro verano, que estaba yo muy agotada de rodar, había rodado ese año bastante y había estado poco tiempo en casa y tal, acababa de terminar una serie que se llamaba Hospital Central, bueno, una de las temporadas, y me fui a ver a una amiga a Valencia y estando ahí apareció una noticia en un periódico de Valencia, un local, que me llamó la atención y dije, ay, esto podría ser un capítulo de Hospital Central. Y como tenía nada que hacer, dije, ay, pues escríbetelo. Y me lo escribí. Y se lo pasé al coordinador de guiones de Hospital Central y dijo, me encanta, ¿por qué no te quedas en el equipo de guionistas? Y dije, pues sí, me apetece mucho, estoy agotada de los sets. Y, y di el salto, digamos, o sea, pues estuve ahí. Y luego después de ahí fui a Águila Roja, bueno, eh, entre medias de una serie como guionista y la otra de Águila Roja y de Hospital Central, perdón, y Águila Roja, pues surgió la posibilidad de hacer una película por todo Marruecos y yo quería vivir esa experiencia y con un mexicano, además, yo ni siquiera sabía que iba a vivir en México ni nada por el estilo, o sea, México para mí era Cantinflas y chiles, o sea, no sabía. Y de repente pues vino Gustavo Loza a hacer, hacer una película, entonces le hicimos el service nosotros
Y esto, o sea, la experiencia fue muy dura, la verdad. O sea, fue de puta. Pero, pero yo la recuerdo con mucho cariño, porque además vi paisajes en Marruecos que se quedan para mí para siempre. Mm, Yo quisiera pedirte un consejo si me lo permites, porque ahorita claro. nos lo contaste como fue chiripa y suena como suerte, pero realmente no fue suerte porque fuiste tú la que encontró la forma de hacer llegar este primer borrador de un capítulo de una serie donde tú no eras la escritora oficial ni la guionista oficial, a alguien que le pudiera potenciar y ver en tu trabajo lo que realmente puedes hacer. Y muchas veces me ha tocado ver cómo jóvenes se quedan callados o se quedan su trabajo y es como no lo voy a guardar y llevan 20 años, limpias tu cuarto, abres el folder y dices, oye, pero no estaba tan mal. ¿Cómo agarras este valor para buscar esas oportunidades? ¿Y qué consejo le darías a la gente para que tome estas oportunidades o busque sus propias oportunidades? Bueno, pues mira, es que sí fue un poco de chiripa, porque conocía, es claro, como cuando vas haciendo carrera, pues vas conociendo a gente. Entiendo lo que dices, estoy de acuerdo contigo, te lo agradezco un montón que me lo digas y que me lo recuerdes en este momento. Está muy bien, te lo agradezco un montón. Está siendo bonita terapia esto. Em, Mi consejo sería para esta gente, es que mi consejo sería de una señora muy mayor. Pero bueno, Dalo, lo necesitamos. pues pues no tengan vergüenza, ¿sabes? No tengan pena, esta pena mexicana, o sea, es como atrévanse, sean valientes, ¿sabes? Cometan errores, toquen a la puerta equivocada, llévense portazos, llévense un no enorme, derrúmbense y vuélvanse a levantar. Es que no hay otro camino, pero sobre todo es como aviéntate, aviéntate, como Ícaro, aviéntate. O sea, al final hay una mano que te va a sostener, ¿sabes? Como de practiquen el juego este de que de verdad lo digo, esto lo digo en serio, ¿eh, Majo? O sea, hay un juego que a mí me ha costado toda la vida, que es el de que te dejas tirar hacia atrás, ¿no? Y Ah, entonces sí, que te cache alguien. que te cachen. Pues practíquenlo, ¿sabes? Manden el mensaje al subconsciente de que siempre algo te va a cachar, ¿sabes? O sea, y sobre todo es háganlo, porque el no ya lo tienen. Ya tienes el no. Pues ve a buscar el sí. Wow. No, qué bonito recordatorio también para nosotros, porque muchas veces en quererlo hacer perfecto o cumplir con el estándar profesional a los 19, 20 años, nos quedamos atrás de muchas oportunidades. Muchísimas que podríamos tomar con decirle a un maestro, toma mi papel, mira, ve lo que hice, dime qué opinas. Y son las oportunidades que siento que nos falta tomar. Y tienes razón, el aventarnos y aprender también a reconstruirnos. ¿A ti te ha tocado algún momento en el que te has sentido que te caes, que se te cae el mundo porque no sale un proyecto? ¿Cómo hiciste para levantarte? Yo quiero saber cómo te levantaste y cómo logras seguir para ser quien eres hoy. Porque si eres quien eres hoy es porque has seguido adelante, a pesar de estos nos grandotes y los portazos que comentabas. Pues como los alcohólicos anónimos, un día a la vez. Un día a la vez. Pues nada, te llevas muchos chascos, sí, claro, sí, te pasa muy a menudo, sigue pasando. Sí. Pues nada, transitas la frustración, transitas la información que te está trayendo, la información personal que te está trayendo ese hecho, ¿no? De por qué me duele tanto y cuáles son las razones que están sosteniendo semejante drama y al final dices, bueno, pues así es la industria, ¿no? Así va. Y siempre tener varios planes, ¿no? Plan A, plan B, plan C, plan D. Sobre todo, digo, como guionista, pues generar contenido. ¿Y cómo te levantas? Pues como cuando te deja un amor, con el corazón destrozado, ¿sabes? Y
y diciendo, mamá, acúname un rato si es que la tienes, y si no la tienes, amiga, acúname un rato, y un día te tiras al suelo, el segundo también, y al tercero dices, bueno, hoy toca beber agua, por lo menos, venga, hay que beber, venga, sí. Mañana comemos un poquito, venga, sí. Y de repente un día dices, ya estoy bebiendo, ya estoy comiendo, estoy haciendo ejercicio y además estoy escribiendo. Ah, perfecto. O sea, evitarlo no lo aconsejo. Regodearse en eso tampoco lo aconsejo. Transitarlo y atravesarlo sí lo aconsejo. Sí, Porque como decías, es necesario. sí, la verdad sí. Yo creo que sí. Y luego también hay una cosa como que, o sea, retomando, perdóname, que se me ha quedado ahí como un eco en la parte de atrás de mi cerebro, de cómo lo hacemos los jóvenes, ¿no? Y, o sea, pues aviéntate, ¿no? Y también estar muy dispuestos a comer barro, ¿sabes? Que si tú ya te imaginas siendo recogida por un supercoche con una superasistente que te lleva a la sillita de director que tiene tu nombre, pues te digo, pues suerte, ánimo, ojalá y sí, pero las carreras que yo conozco que han tenido éxito mediano, todas han empezado trabajo duro. O sea, trabajo duro, limpiando baños. Y dices, tú yo quiero hacer cine y tu primera película estás a tomar por culo en una carretera perdida, con una valla amarilla, con un walkie, que tú de pronto miras una hora y dices, pues según yo, ya debido acabar el rodaje. Nadie viene a por mí, será. Y entonces llamas por el walkie y dices, hola, perdón, asustadísima, vaya a ser que entres dentro del sonido de la peli y oyes al otro, la hostia, perdón, se nos había olvidado. Se habían olvidado de mí. Yo llevaba una hora y media ahí en la valla diciendo, bueno, pues habrá acabado el rodaje o no. O sea, y eso, pues si te lo llevas personal y dices, joder, se han olvidado de mí, tal, pues dices, pues te ríes con el otro y al otro se le queda en tu memoria quién eres tú. Claro. Claro. Sí, y Porque entender que es un camino que se va a ir construyendo poco a poco, porque mucha gente piensa, yo quiero hacer cine y voy a empezar como director, y pues muy probablemente no. Necesitas madera y la madera se construye viviendo el set. pues mira, luego yo qué sé, hay casos, ¿no? Xavier Dolan, con 19 años. Yo quiero retomar un poco en la parte de guionista. Quería preguntarte qué hace que decidas que esa se convierta, digamos, o que ese se convierta en tu rol principal. Pues, bueno, pues un deseo muy profundo, muy profundo, muy profundo de contar historias, la verdad. Y también había algo como de cansancio vital, ¿sabes? Como que yo me veía y decía, Dios mío, yo no veo 50 años con un walkie en el cinturón diciendo, motor, acción. O sea, como que no. Hice una película que se llama Soldados de Salamina y hicimos un plano que era, o sea, yo creo que ha sido el plano más grande que yo he rodado, ¿no? Que era, creo que íbamos ya no me acuerdo, pero como a 7 cámaras con 630 y tantas personas de figuración, de extras, vestidos de 1936 en España, con camiones, con autobuses, con coches, con gallinas, con burros y con aviones que bombardeaban a esa gente. No era el éxodo hacia Perpiñán de la en la guerra civil. Y preparar ese plano fueron semanas y semanas, ¿no? De pruebas, de maquillaje, tal. Bueno, total, que llega el día del rodaje y ya llega el día del rodaje. Y entonces llegamos a la locación y que está en la Sierra de Madrid y ya montamos todo el show, ¿no? La cámara A, la cámara B, la cámara C, la figura tal, o sea, la figuración viene por aquí, el camión pasa por allá, en este punto cae una bomba, aquí explota no sé cuántos. Y era un día de rodaje para ese plano, que en realidad eran, claro, 7 planos o 9 planos, no me acuerdo cuántas cámaras llevábamos, pero llevábamos un montón de cámaras. Y yo me subo a una roca, al fondo ahí, arriba del todo, para controlar todo, cuando ya estaba todo montado, todo el mundo en sus marcas, y entonces miro al director, que era David Trueba, y entonces él me hace así, ¿no? Como de, da la señal. Y yo le digo, no, no, tú, da tú la acción, ¿no? Joder, esto es una orquesta, ¿no? Y me dice, no, tú.
Y entonces yo tenía un megáfono y entonces pues empecé, motor, cámara 1, motor, bueno, no cámara A, cámara B, motor, cámara X, motor. Y el de sonido dijo, rueda. Y yo ahí vi todo esto, la gente, más de 600 personas como preparadas para tal. Entonces dije, ¡acción! Y empezó aquello todo. La gente por un lado, o sea, como, tal y como lo habíamos marcado, una coreografía perfecta, tal y como se había ensayado, bajo las directrices del director que lo quería así. Y yo estaba ahí en esta roca, sentadita, y mirando todo esto y los aviones, tal. Y ¡boom! O sea, deseando que las explosiones que habíamos enterrado en la Tierra pues tocara con el stand de turno y no con un figurante X. Rezándole a Dios, a todos los dioses que conocía. Y pues ya, ¿sabes? Tal. Y entonces marcan el corte, ¿no? Corta, corta, corta. Ya. ¡Corta! Volvemos a primera. Y en ese momento que veo que todo vuelve para atrás, yo ahí dije, ups, pues se te ha acabado esto, Emma. Porque ya, quiero decir, lo siguiente que... O sea, esto es lo más grande que has hecho. Y ya lo has hecho. Lo siguiente pueden ser 15.000 naves espaciales. Pero ya no hay un... O sea, ya lo sabes hacer. Ya no hay reto. ¿Qué vamos a hacer? Dije, pues escribir. Y buscar el reto. O sea, wow. Y además creo que te da la posibilidad de, como lo has dicho, le has dedicado mucho de tu vida a hacer cine en el set y moverte un poco al guión te da también un poco de espacio y de oportunidad de tener más vida tú, ¿no? En el sentido de poder hacer otra serie de actividades y no estar en la demanda del set que pues puede ser muy, muy grande. O sea, yo cuando hacía películas, cuando estaba en rodaje de ayudante de dirección, o sea, yo cuando me llamaban para una peli me daba mucha alegría y a la par me despedía de mi familia y de mis amigos, les decía, nos vemos en 2 meses, en 3, en 4, lo que durara la película. Porque era full time. Y era muy divertido, o sea, yo lo he disfrutado mucho, la verdad, lo he gozado mucho. Creo que me ha construido bien como ser humano, ¿no? Pero sí, era muy demandante. Mm. Y luego, efectivamente, como tú dices, Carlos, como de repente me encontré con la posibilidad de tener una vida. Claro. ¿Quedamos para cenar? Sí. O un novio, ¿no? De pronto era como, porque claro, también echarte un novio con una tía que no para. O era del cine, o te entendía. No entendía nada. Era de, pero tú no tienes un horario. Digo, no. O sea, sí, 24/7. Exacto. Cuéntanos un poco cómo llegas o cómo surge la idea de Juana, de esta película que hoy nos reúne aquí. Juana. Pues mira, Juana, yo había escrito una serie que se llama Un extraño enemigo, junto con Gabriel Ripstein y la protagonizaba Daniel. Entonces, Daniel, por su lado, él tenía la inquietud de hacer su ópera prima como director, él quería dirigir y quería dirigir. Y entonces, pues a él le llegan los guiones de Un extraño enemigo, entonces dice, pues Gabriel, todo muy, pero ¿y esta quién es? ¿No? ¿Emma quién es? Entonces, bueno, pues pide que nos presentan. Ah, ya está. Y conectamos enseguida, la verdad, teníamos amigos comunes en Madrid y tal. Y entonces me dijo, oye, fíjate que yo tengo un guión que a mí me gustaría hacer como mi ópera prima, ¿qué opinas? Me gustaría que lo leyeras, tal, si no te importa. Y dije, no, no me importa. Y me lo leí. Y me reunió en casa de uno de los miembros del equipo que iba a hacer esa película, ¿no? O sea, que iba a participar en esa, que era el editor, Miguel Svenfinger. Nunca sé si digo bien su nombre, pero bueno. Y ahí que nos vimos, el equipito que tenía él, ¿no? Que estaba pues Natalia Beristain, estaba Toño Muñoz Hierro, estaba Miguel Svenfinger, estaba Ariela Ludlow, que iba a ser su fotógrafa. Y yo llegué y les dije, a mí este guión me parece, o sea, que si para una ópera prima me parece demasiado, o sea, era un guión muy neurótico, ¿no? Tenía de todo, tenía persecución de coches, prostitutas,
una historia de amor, pero luego no. O sea, era una cosa como de, wow, ostras. Y entonces, pues yo luego en conversación chiquitita con él, pues le dije, yo creo que, o sea, si tú quieres hacer este guión, pues está muy bien. A mí me parece un riesgo para una ópera prima, porque además es una peli grande, o sea, es como... Yo creo que tú siendo actor lo que te convendría es hacer producción ejecutiva también, por ejemplo. Yo creo que lo que te convendría es hacer una peli mucho más chiquitita, mucho más manejable y que atendiera a algo que en ti es una expertise, que es personaje. O sea, que fuese un personaje que tuviera un arco muy claro, ¿no? Y dijo, pues oye, no me suena mal la idea. ¿Qué se te ocurre? Le dije más bien, ¿de qué quieres hablar? Entonces me dijo, a mí me gustaría mucho como que la protagonista fuera una mujer, me gustaría que fuera periodista y quisiera como que se hablara del patriarcado, ¿no? Como que no estaba muy definido todo el tema este. Le dije, ok, hostia, vale, bueno, va, pues déjame y me voy a mi casa y veo a ver qué hago. Y pues salió la estructura de Juana, o sea, pues me inventé Juana, gesté a Juana. Pues una mujer en sus 40 y tantos, la edad que yo tenía, este, con una crisis personal importante, que era periodista en México, que no es lo mismo ser periodista en Dinamarca o en España. Me documenté mucho, Daniel trajo, digamos, como a la mesa un montón de compañeras periodistas que nos dieron pues sus vidas, la verdad, sus experiencias, de ellas bebí mucho, o sea, hay varias escenas en Juana que son calcadas de diferentes vidas, o sea, no la escena en sí de una vida concreta, sino como retazos de sus relatos, y yo como que las condensé en una escena o en otra. Y luego pues toda la historia personal de Juana, pues también de amigas, de gente que yo conozco, de historias que me cuentan, la señora que viene a limpiar a casa, que de pronto un día se suelta a hablar y dices, wow, qué historión. Y vas ahí como agarrando cositas, como, sí, es como si tuvieses una caja de hilos de muchísimos colores y trocitos de tela y de pronto un día la abres y dices, a ver, este hilo pega con esta tela, y ya, y le presenté a Juana y le gustó mucho. La verdad es que le gustó mucho, mucho, mucho. Y, y luego, o sea, la estructura siempre fue la que fue. Y luego la historia, claro, o sea, el guión en sí. Y la historia tampoco cambió. La historia siempre fue la misma. La estructura de la historia fue la misma. Pero el guión, los diálogos, algunas acciones, algunas pues maneras de contar las cosas, eso sí se fue modificando. Él aportó muchas cosas, ¿no? Que él quería, que se le iban despertando. Fue un trabajo muy bonito, la verdad. Y luego, pues siguió creciendo el guión en el momento en el que se incorporan las actrices, ¿no? El elenco, pero fundamentalmente Margarita Sanz y Diana Sedano. El trabajo con Diana a mí me parece de los regalos más grandes que me ha dado la vida, porque su manera de diseccionar, o sea, era una autopsia lo que tenía en el guión. Sus preguntas, claro, fue una delicia, porque de pronto era como, wow, usted, yo no había caído en esto, claro, tiene razón. Y luego entra Margarita, torbellino de mujer genial, brillante, estupendísima, y entonces viene con otras preguntas, ¿no? Y con otros reclamos. Y de pronto ves que eso sigue permeable, ¿no? Y maleable. Y luego llega la realidad, que es el rodaje. Entonces llegas al rodaje y dices, coño, pues no contábamos con esta pared. Entonces, bueno, pues incorporamos la pared a la escena, o modifico la escena para la pared. Y ahí estás, y ahí estás. Y luego llega ya la última versión de guión, que es la edición. Entonces, Gibran ve en un punto que hay una parte que está colocada en el guión en un sitio, pero que se da cuenta, cuando ya tiene todo el material en la imagen, que esa parte en donde está colocada no funciona, funciona mucho mejor aquí. Y lo cambia. Y efectivamente dices, hostia,
qué bueno, claro. Y tú llevas 8 años con ese guión y no lo has visto, porque no tenías tampoco las imágenes y porque llevabas 8 años sumergida ahí. Es como cuando, ¿no? Te dicen, ay, has adelgazado, y dices, pues ni me he dado cuenta. O sea, no me he dado cuenta, ¿sabes? O sea, pues qué bien, ¿me queda bien haber adelgazado? En fin, o has engordado, me da igual. O sea, me entienden lo que quiero decir, ¿no? Claro, te escucho y además me parece que en Juana en particular hubo un trabajo que quizás no es tan típico en el sentido en que tú fuiste parte de todo este proceso, ¿no? Porque muchas veces los guionistas pues entregan el guión y es como que entregaron el hijo en adopción y no van a volver a saber nada de ese hijo, ¿no? Aquí sí tuviste esta oportunidad de seguir siendo parte de todo el proceso. Pues mira, yo o sea, siempre tengo la sensación y hago el chiste, ¿no? Como que, de que soy como un poco madre de alquiler, ¿no? Vientre de alquiler, más bien. Ándale, exacto. Como de, ¿usted quiere un hijo? Venga, pues yo se lo gesto, como yo le embarazo, yo lo paro y todo, ya usted lo disfruta, ¿no? Es un poco así. Pero en este caso, como pues por un tema de contrato, o sea, pues, y de presupuesto, tal, pues Regina no iba a tener la oportunidad de poderme pagar las versiones que yo había hecho de guión. Le dije, bueno, pues me quedo contenta si me das un título de crédito como productora ejecutiva porque a mí me conviene, ¿no? Y entonces ella dijo, ¿y por qué no ejerces como tal? Y te pegas a Daniel y lo acompañas. Dije, maravilloso, o sea, por fin, alguien que entiende, ¿no? Como, dije, claro, sí, perfecto, me parece muy bien. Y luego, pues bueno, en ese momento Daniel y yo teníamos una muy buena relación, muy buena. Y entonces, pues ya a él le convenía también, o sea, era su primera peli. Él siempre lo dice, ¿no? Como yo no sabía, él no sabía del lenguaje cinematográfico. Eso dice él, en realidad sabe mucho. Pero que igual luego a la hora de explicarse, pues de pronto, pues claro, pues no. Pero o sea, que sabe lo que quiere, claro que sí. O sea, sin duda. Pero pues era su primera peli, ¿no? Y como todos aprendes, pues lo que me decías antes, Majo, pues mira a Daniel ahí con 60 y tantos, ¿no? Aprendiendo y siendo Daniel Jiménez Cacho. Pues Y es que también. nunca dejamos de aprender y no debemos dejar que esa curiosidad y esa hambre que tú mencionabas al principio. Yo tenía hambre por empezar a aprender y empaparme de lo que era el CETES. Fue algo así lo que nos compartiste. Y justo, es no perderlo a ninguna edad. No, Y yo creo que el cine pierde cuando dejamos de querer aprender sobre él. la vida, Porque, la ajá, vida. perdemos como artistas, se pierde el arte, se pierde el cine, porque quién va a seguir con esto? Y si nosotros no somos quienes estamos buscando, como tú lo has hecho, aportar, contar historias, darle más, alimentarlo y que te refleje lo que eres tú y te guíe hacia lo que eres tú, eso es una locura. Pues eso es vida, o sea, yo creo que, te digo, o sea, supongo que el que pinta, pues necesitará los mismos ingredientes, ¿no? El que, pues yo qué sé, o el médico, o sea, no pues, es que es como de aprender a aprender, es que no paras, es que no paras. Que bendito sea no parar, porque si no, qué aburrimiento, ¿no? Sí, Quedarte sentado en un lugar diciendo yo ya lo sé todo, pues bueno, suerte. Claro, me parece aburridísimo, pero bueno. Conozco gente que lo hace y que lo dice. Tengo varias preguntas, pero quiero hacerte un par más muy puntuales. Esta tuve oportunidad de hacérselas a Regina Solórzano, la productora, y a Diana Sedano, la actriz principal. ¿Qué opinión te merece? Porque esto es algo que ha estado como muy en conversación en últimos años, el que tu guión, el guión y la historia de Juana es una historia muy femenina y está dirigida por un hombre. Eh, ¿Tuviste algún conflicto en ese sentido o en pensar en quizás este guión? Digo que entiendo que la historia parte del propio Daniel, pero quizás el tener esta inquietud de a lo mejor esta historia pudiera ser mejor contada por una directora.
No, no, la verdad que no. O sea, en un momento dado durante el proceso se plantea eso un día en casa de Daniel por parte de pues, una persona que luego no estuvo en la peli y dijo que le preocupaba que un hombre dirigiera esta película y a mí me sorprendió muchísimo. No, la verdad que no. O sea, yo creo que o sea, yo, quiero decirte, es que además, en ese caso, o sea, yo no podría escribir del dolor de un hombre. O sea, yo no podría reflexionar en torno a cómo un padre elabora la pérdida de un hijo. Es que es como, o sea, no me supuso ningún problema. No. Sí, que creo que tú además ya conociendo a Daniel y demás, pues sabías, ¿no? Que estaba en él esta empatía y que podía, pues justamente contar esta historia. Pues es que sí, o sea, es que yo creo que podía contar cualquier historia y esta también. Es que no, o sea, como que, no sé cómo decirlo, como hacer especial la historia por el hecho de que habla de una mujer y tal. Pues no, o sea, es un protagonista femenino, es la historia de una mujer que tiene una serie de condicionantes, de capacidades, de virtudes y de errores y ya está. Pero si esto, en vez de haber sido Diana Sedano, lo hubiéramos hecho con una ratita o sea, humana, me refiero, ¿no? Como Maus. Han leído ustedes Maus? Ujú. Sí, Maus. O sea, es como, pues hubiera funcionado igual, ¿no? O sea, quiero decirte, no es tanto el género, es la humanidad que hay detrás. No es el género, es la humanidad. O sea, esta cosa como de que las mujeres sentimos de una manera, los hombres de otra. O sea, sí sentimos de maneras diferentes, sí vivimos la vida de manera diferente. Es obvio. Y es una perogrullada hacer como un statement alrededor de esto para mí, hoy mismo en mi vida. Y por eso mismo creo que yo tengo el derecho a hablar de los hombres y de reflexionar en torno a ellos a través de la ficción y ellos de nosotras, que además, básicamente, se ha hecho toda la vida. Entonces, tampoco es una cosa que a mí me extrañara, ¿no? Cuando te preguntaban, ay, ¿y un hombre va a dirigir una película sobre mujeres? ¿Dónde está? ¿Cuál es esa? ¿Qué nuevo? ¿Es una cosa nueva esto? ¿Estamos descubriendo el hilo negro? O sea, pues siempre ha sido así. Pues precisamente porque siempre ha sido así, la protagonista es mujer, la guionista es mujer, la productora es mujer, la directora de arte es mujer, la directora de producción es mujer. O sea, estábamos ahí, estábamos ahí todas, estábamos ahí todas. Y sí, Daniel dirigía, pero la película no es una película de Daniel. Y en eso, de verdad, insisto. No, a mí me enferma cada vez que película de, ¿cómo que de? Y el resto del equipo, película dirigida por. Pero no he estado en una película donde ni un solo miembro del equipo se haya dejado del pellejo por esa historia. Sobre todo las personas de equipo. O sea, no era de la directora de arte esta película, solo era de este señor o esta señora. Me parece ridículo. Como catalogar el cine de autor, a mí me parece ridículo. No digo que sea ridículo, digo que a mí me resuena y me suena ridículo. claro, porque Entonces, conoces todo el trabajo que implica detrás. claro, o sea, las películas te digo, o sea, pues lo que le decía a Daniel en una entrevista, estábamos los dos, le dije, perdón, o sea, bueno, no a él, se lo decía el entrevistador, le decía, la película está hecha por mujeres, dirigida por un hombre. Si partimos de ahí, yo creo que de ahí parte el debate. Pero Claro, no no, por, no tanto de algo de género, sino algo claro, de ¿no? empatía. Bueno, de empatía y de realidad, o sea, la película está hecha por mujeres, dirigida por un señor, y fotografiada por otro y editada por otro. Antes de ir a un ping pong, que es prácticamente ya nuestro cierre de esta charla contigo, Emma, quiero preguntarte si tendrías algún tip, algún consejo para alguien que quiera ser guionista también, de algo que tú digas, a mí me funciona esto o empieza de esta manera, lo que tú quieras compartirle a cualquier persona que quiera dedicarse justamente a escribir ficción y a ser guionista. Pues
Yo lo que les aconsejaría sería como tener, como digamos, dos pilares bien sólidos y bien fundamentados, que son, uno, saber qué es un guión, o sea, estudiar qué es un guión, que más allá de una historia es una herramienta de trabajo para un montón de gente, es una herramienta o es un elemento que provoca la lectura de alguien que quiera financiarlo. O sea, quiero decir, ¿qué es un guión en sí mismo? Más allá y luego, de cara a la historia, pues dejarse nutrir por la vida, o sea, que se nutran, que vivan experiencias, que se monten en un autobús de línea en un pecero y que se hagan toda la línea de arriba abajo y que pongan la oreja y que escuchen, que se vayan a una cafetería, que observen y sobre todo, en la medida de lo posible, que no juzguen, que no juzguen. O sea, eso es muy complicado en general en la vida y se aprende con la edad y con las bofetones que te da la vida, ¿no? Pero nútranse, observen, tomen nota, cállense la boca y no juzguen. Esa sería, y sí, aprender qué es un guión, o sea, qué es, más allá de la historia maravillosa y estupenda que se va a llevar 735 Óscares. ¿Qué es esa herramienta de trabajo? Porque lo que tú escribes en casa luego llega a 60 personas de equipo que tienen que entender no solamente la historia, sino cómo su expertise y su talento lo van a volcar en esa historia. Y eso tiene que estar ahí plasmado. Y tiene que ser un guión que se pueda producir, que no tenga 25 locaciones si no las merece, que no tenga 500 extras si no los merece. ¿Qué es un guión? Eso es importante. Importantísimo. Majo, Sí. ¿lista para nuestro ping pong? Listísima. Tenemos una dinámica en la que yo te voy a decir una lista de palabras y tú me ayudarías respondiendo con la primera palabra, idea o pensamiento que se te venga a la cabeza. ¿Vale? Si Okay. quieres elaborar, podemos elaborarlo, ¿vale? Vamos a empezar con cine, Casa. ficción, Entretenimiento. producción Vida y muerte al mismo tiempo. y película. Reflexión. O bueno, Por voy a cambiar. Ficción sería reflexión y película entretenimiento. Ok. Y por último, y yo creo que la más importante para esta entrevista, guión. Vida. ¿Por qué? Pues porque me encanta hacer lo que hago, me encanta escribir, me encanta pensar, me gusta mucho lo que hago, la verdad. Es que lo disfruto mucho. Y porque está muy apegado a, pues eso, a la vida, a lo que ves, a lo que no ves, a lo que te cuentan, a lo que no te cuentan, que siempre suele ser más importante. Lo que no te cuentan que lo que te cuentan. Este, y porque me da mucha vida, también me la quita, ¿no? Cabe mencionar. O sea, sí, vida, porque me la quita. Sí. Emma, Creo nos ha que encantado tenerte acá. O sea, nos llevamos muchísimo de esta entrevista. Qué lindo, qué bonito, gracias. muchas gracias, Emma. Creo que no podemos terminar más. Yo quiero pedirte, preguntarte otra cosita que es un poco cliché, pero creo que no está de más. Eh, que para aprender del cine, ¿hay alguna película o películas que tú nos recomendarías ver? Y voy a desdoblar esto en dos partes. Una, esto puede ser cualquier película en la historia del cine, pero desde luego quisiera que también nos recomiendes cómo conocemos un poco más a Emma Bertrand, además de Viendo Juana, que nos recomiendes alguna otra de las historias que tú hayas escrito, producido y demás. Vale, a ver, la primera parte, o sea, la pregunta era cómo conocer el cine, dices, Sí, ¿era la pregunta? ¿qué película nos recomendarías para aprender a hacer cine o a... Vale, no, yo más que películas recomendaría cómics, muchos, recomendaría museos, recomendaría a Goya, recomendaría a Velázquez, recomendaría a Bosco, recomendaría a Van Gogh,
recomendaría el British Museum, recomendaría las fuentes, ¿no? De donde sale el cine, pintura rupestre, o sea, no circunscribirse única y exclusivamente al cine. Se supone, ¿no? Dicen que el cine es como el arte que aglutina, Sí. pues beber de esas otras artes, leer mucho. Y cómic, el cómic es Tintín, o sea, estoy feliz, Tintín, no sé. Y luego sí, claro que hay películas, ¿no? Pero no sé, no sé qué te diría, o sea, pues para quedar bien te diría Tarkovsky, pero pues también te diría, güey, Steven Spielberg. Es que todo, es que todo. O sea, para mí es todo. Porque no sé, o sea, yo no tengo un estilo definido, ¿sabes? De solamente hacer anime. Pues no, me encantaría escribir una película a Steven Spielberg y me encantaría escribir una película a Wim Wenders. Me encantaría. Mi recomendación es que se nutran de todo lo que tiene que ver con lo creativo, con el arte, con la expresión. ¿Y dónde Perfecto. podemos encontrar tu trabajo? O sea, ¿qué proyectos en los que has estado nos recomiendas? Ninguno, no. ¡Ay! Juana en principio. Bueno, claro, Juana, sobre todo Juana, fundamentalmente. No, pues Un extraño enemigo, por ejemplo. Cualquiera, sabrás qué hacer conmigo, el diario, es que son tan diferentes todos, ¿sabes? Que es como, ¿cuál te recomiendo? Pues el que más te apetezca a ti una tarde de domingo. Así, si quieres, pues aprender algo de historia de México, Un extraño enemigo. Perfecto. ¿Quieres pensar y que te cimbren el cuerpo y un rato? Pues Juana, sin duda Juana. Yo qué sé, si te quieres entretener, el diario. Te haces unas palomitas y te lo echas. Feliz de la vida. Claro. ¿Te quieres una serie de largo recorrido? Pues échate Hospital Central, está divertida. No sé, cariño. Es que Súper me fácil. gusta mucho eso. Yo he tratado de eludir, pero es que no sé. He tratado de eludir y pues no, es que no se dan cuenta y no contestan, pero se dieron Oye, ¿y cuenta. dónde te podemos encontrar en redes sociales para que poder compartir tu trabajo y ver en qué andas o dónde encontramos tus proyectos, estar al día con lo que vas haciendo? Mira, yo mis redes sociales, bueno, yo soy Bertranix en Instagram, pero, o sea, no las uso mucho, cariño. O Ok. sea, si me quieren encontrar, pues tengo un mail, si quieren charlar, pues tengo un celular, y si, pues sí, o sea, ahora, por ejemplo, con Juana, mi Instagram ha sido dedicado en cuerpo y alma, pero no soy yo una mujer que comparta demasiado, la verdad. La verdad es que no, o sea, es como, no, veo más videitos de huskies que hablan que yo que Ah, Son buenos. son muy buenos. Sí, ahora estoy enganchadísima con una cosa que se llama velanovelas o algo así, que son como desamarres de dos velas y entonces cuentan una historia de dos, o sea, sí. Ah, Acá en México han estado de moda las frutinovelas, no que es un... son creadas por inteligencia artificial y demás, y entonces, en lugar de ser velas, los protagonistas son una manzana, una pera, un plátano y demás. No, Y no, además, esto que te digo, o sea, es real, es gente que hace, ¿no? Que es como de necesito desvincularme de mi trabajo y tal. ah, El trabajo significa trabajo y la otra vela es la persona en cuestión. Entonces los amarran, las encienden, entonces van sucediendo cosas de cómo se queman y cómo se van a... Pero son dos velas quemándose, punto. Pero toda la literatura que le montan alrededor, me parece, o sea, digo, pero aquí, o sea, hay grandes guionistas y no... y no lo aprovechan. leen el tarot, pero bueno, en fin, te digo, no, eso, Bertranix en Instagram y si, pues, no sé si quieren mi mail o mi... lo que tú quieras compartir, Lo que porque tú quieras obviamente compartirnos. esto va a salir por YouTube, entonces, si no, creo que tu Instagram está más que bien. Tampoco queremos que te llegue una lluvia de mails por ahí de repente que no Ah, sí, necesitas. tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Sí, no, lo decía más a título personal, para Majo. Que bueno, Es que
Ahorita que cortamos la grabación, nos lo compartes con mucho gusto. Por favor, Emma. También podría dar el email de algún enemigo. No, es broma. Es broma. Exacto. Para construir una historia ahí. Estaría bueno. Emma, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer conversar contigo. Majo, muchas gracias. ¿Dónde te seguimos a ti? Gracias a ustedes. A mí me pueden encontrar como Majo García G en Instagram y TikTok. Y pues ahí subimos también las Blue Talks y las otras Blue Talks para que vayan a verlas. Y a usted, doctor, ¿cómo podemos encontrarlo? A mí me encuentran como Carlos A. Mendiola o Carlos Andrés Mendiola en TikTok, en Instagram y en YouTube. Y desde luego, no dejen de seguir todas las Blue Talks. Déjenos su like, comenten, compartan, suscríbanse a este canal. Queremos saber qué historia escrita, producida o con alguna participación de Emma han estado viendo, por favor. Así que los leeremos ahí en los comentarios. Y nos vemos en una próxima Blue Talk, donde está la inspiración.